Para pensar la Argentina debemos empezar por la Revolución de Mayo. ¿Qué clase de revolución fue la Revolución de Mayo? ¿Qué influencias tuvo de la Revolución Francesa? ¿Quiénes fueron Moreno, Castelli, Belgrano? ¿Qué significa que Mariano Moreno haya traducido el contrato social de Rousseau? Vamos a pensar el papel del pensamiento en los enciclopedistas d'Alembert, Diderot, Rousseau, Voltaire y la confianza en el poder revolucionario de la razón. Vamos a pensar por qué los barcos ingleses festejaron la Revolución de Mayo a cañonazos. Vamos a revisar las ideas de las élites intelectuales, de Echeverría, de Alberdi, de los cultos a la europea que gobernaron el país. El primer empréstito de Rivadavia, las ideas de Adam Smith y la constitución de la Argentina como el granero del mundo. ¿Qué significa que un país sea el taller y otros sean el granero? Tenemos que pensar cómo se llevó adelante la organización nacional de la mano de Sarmiento, de Mitre, de Roca, el Facundo, la causa de la civilización, cómo la razón europea, la razón burguesa, atravesó todos estos procesos. Vamos a ver qué nos dicen Adorno, Horkheimer, Benjamin de esta racionalidad. Vamos a pensar por qué en Estados Unidos pudo consolidarse el modelo industrialista promovido por el norte y en cambio en Argentina las cosas fueron distintas. Buenas noches. Buenas noches. ¿Se me escucha bien? Está muy bien. Bueno, ok. Bien, una de las partituras que escucharon, siempre empezamos un poco por eso, cuando estaban entrando, era curiosamente, muy curiosamente quizás, para una exposición que va a tratar sobre pensar la Argentina, era la Rhapsody in Blue de George Gershwin, que es algo así como, sería demasiado lujo, pero en realidad pueden darse ese lujo, como el himno nacional norteamericano. Después vamos a reflexionar un poco por qué pusimos esa partitura, que es una partitura de 1924, 23 más o menos, no tengo en este momento la fecha exacta, que expresa el momento de mayor vitalidad de un país que se lanza ferozmente a su desarrollo capitalista. Y hasta tal punto puede decirse que cuando uno escucha la música de Gershwin ve los rascacielos construyéndose y también, por supuesto, hay a la vez está una enorme melancolía de la música blues que también expresa la tristeza de ese país, la tristeza de los negros y todo esto está expresado por la música de el hijo de un inmigrante judío. Bueno, vamos a tratar de pensar la Argentina. Lo que figura ahí es del 30 en adelante, pero para llegar al 30 tendríamos que realizar la ponderable hazaña de resumir, esquematizar, dar las categorías principales para poder pensar la Argentina hasta 1930, es decir, hasta el golpe de Uriburu, con el cual derroca al segundo gobierno de Hipólito Yrigoyen. Bueno, veamos. La República Argentina empieza con una revolución a la cual, digamos, este concepto de revolución tendremos que ver en qué medida le cae justo, le cae excesivo o le cae escaso. La Revolución de Mayo surge de una revolución
europea, de la Revolución Francesa. Mariano Moreno, que es el líder de la Revolución de Mayo, había traducido el contrato social de Rousseau, eliminando las partes destinadas a las cuestiones religiosas, que no le importaron mucho a Moreno. Moreno era un joven abogado, brillante, tenía un par de amigos, Castelli y Belgrano, sobre todo, y Moreno incorpora de los pensadores franceses lo que podríamos llamar el poder revolucionario de la razón. Lo que hace la Revolución Francesa, que está hecha por el pensamiento iluminista, aparte de todas las condiciones sociales, por supuesto, y aparte de dinamitadores excepcionales como la célebre frase de María Antonieta, ¿para qué piden pan? Si no tienen pan, que coman pasteles, digamos, que son esas frases que detonan una revolución. Pero habían sido los enciclopedistas, los que habían escrito la enciclopedia, d'Alembert, Diderot, Rousseau, Voltaire, por ejemplo, que había escrito novelas como Cándido, así terriblemente subversivas, los que habían considerado que la realidad debía adaptarse a los fines de la razón, que la razón era revolucionaria y que aquella realidad que no se adaptara a la razón debía ser transformada. Entonces es esta razón que surge con el pensamiento de las luces de la razón, con el pensamiento iluminista, la razón que ilumina, la diosa razón. Es este pensamiento de la Revolución Francesa que piensa lo siguiente. Bueno, aquí dicen hay algo claro, hay una monarquía en la cual hay un monarca, Luis XVI, que dice gobernar por derecho divino. Como no hay derecho divino, el único derecho que hay es el de la razón, que reside en los hombres, a este rey se le acabó, digamos, el fundamento de su poder. Entonces, nada mejor para terminar con un rey que guillotinarlo. Lo guillotinan y toma el poder la burguesía francesa, que ha hecho una alianza sumamente productiva con el proletariado francés, el campesinado francés. Se trata de expulsar del poder a una clase, la monarquía, la nobleza, la podredumbre que se acumulaba en Versalles. Entonces se toma la Bastilla, que es una toma simbólica, y así la burguesía, respaldada por las masas de la clase obrera y respaldada por su propio poder masivo también, realiza la Revolución Francesa. Aquí entonces el joven Moreno, que había traducido, como dije, a Rousseau, tenía muchas lecturas de ideólogos franceses. Estas lecturas no las había hecho en Buenos Aires, las había hecho en Chuquisaca, hacia donde iba para poder leer, porque allá en los conventos se escondían los libros que venían de la Europa, los libros de lo nuevo, del cambio. Bueno, y aquí es la gran pregunta que se hace Moreno. Moreno dice, ¿cuál es el cambio que debe haber para este país? ¿Qué es lo que debe cambiar en la Argentina? Entonces, junto con Castelli, junto con Belgrano, deciden, bueno, hay que terminar con el poder español, indudablemente. Estamos hartos del poder español. Pero no estaban hartos del poder español solamente porque los españoles los dominaban, porque gobernaban los virreyes. Efectivamente, la revolución consistió en renovar toda esa capa de virreyes y reemplazarla por gobernantes criollos. El primero de los cuales fue Moreno, que cogobernó con las milicias de Saavedra, que era un militar.
Moreno no tenía una gran oposición en Saavedra, era mucho más inteligente que Saavedra, ese no era su problema. El problema es que Moreno dice, bueno, acá hay que cambiar, tenemos que echar a los españoles y tenemos que hacer una revolución. Pero para los que creen que Moreno podía hacer una revolución al estilo jacobino, al estilo de la Revolución Francesa, caen muy pronto en la cuenta de que Mariano Moreno y Juan José Castelli tenían las ideas para hacer la revolución, pero no tenían las bases sociales. O sea, aquí no había una burguesía revolucionaria. No había una burguesía revolucionaria. No la había. Entonces, Moreno decide hacer la revolución con sus amigos. Sin embargo, y este es el primer punto que yo pido que fijemos, Moreno no necesitaba una burguesía revolucionaria porque Moreno no iba a hacer una revolución al estilo de la Revolución Francesa. La Revolución de Mayo no suplantó a una clase social por otra, suplantó a un grupo gobernante español por un grupo gobernante criollo. No hubo una nueva distribución en la tenencia de la tierra, que es algo fundamental en toda revolución. ¿Y por qué? Porque cuando se produce la Revolución de Mayo, los barcos que están anclados en el estuario del Río de la Plata, los barcos ingleses, la festejan con cañonazos. Cañonazos. ¿Por qué los barcos ingleses tiran cañonazos cuando se produce la Revolución de Mayo? Porque Inglaterra está muy contenta con la Revolución de Mayo. Porque Inglaterra se había equivocado enormemente con la Argentina, y esto lo va a decir después George Canning, lo van a decir otros ministros ingleses que van a recomendar cómo se hace adecuadamente una política colonial. Entonces, lo que dice Canning es lo que piensa Moreno. Canning dice, qué estúpidos que fuimos cuando en 1806 y 1807 quisimos invadir esas provincias del Río de la Plata. En realidad, no fue exactamente una política británica, más bien fue una aventura del general Vérez, pero después fue más serio el asunto y más torpe. Y perdieron porque ahí efectivamente los criollos se unieron a los regimientos y ahí comienza a surgir la perspectiva de la posibilidad de una autonomía de gobernabilidad. Entonces Canning dice, no vamos a entrar, esto lo he dicho a lo largo de muchos años, pero es que es tan claro, no vamos a entrar más como guerreros, vamos a entrar como mercaderes. Una cosa es entrar como guerreros, a someter a la población, digamos, a hacerles cantar el himno inglés y todas esas cosas, ¿no? La bandera inglesa. No, dice Canning, que tengan su himno, que tengan su bandera, que tengan todo lo que quieran. Nosotros los vamos a dominar a través del comercio. Y así lo hicieron. Y Moreno lo que pensaba era lo siguiente, España es el atraso. Nosotros tenemos que salir de la órbita española. Ustedes observen que la Revolución de Mayo no se hace, digamos, explícitamente contra España, sino que se usa lo que se llama la máscara de Fernando para decir que no es una revolución contra España, sino que mientras España está bajo la dominación bonapartista, este territorio se va a gobernar a sí mismo en nombre del rey Fernando VII. Y lo que revela, bueno, una característica del surgimiento de esta nación, que surge enmascarada, digamos. Bien, entonces lo que dice Moreno, lo que quiere Castelli, es lo siguiente. España es un imperio en decadencia, es un imperio que ha caído, que no representa el progreso. Toda la élite porteña, la educada élite porteña, se ha educado en francés. Se ha educado culturalmente en francés. Esto se nota muy bien cuando uno lee El Facundo, ¿no? Que es el más grande libro de nuestra literatura. Cómo Sarmiento valora la educación
que se recibe de ultramar. Los barcos traían los libros de la Europa, de la culta Europa, de la Europa avanzada, de la Europa de la modernidad, de la Europa de la razón iluminista. Entonces, había que salir de la órbita española, que era la órbita del atraso. Sarmiento, en sus libros de viajes, escribe que son 1846, 1847, Sarmiento enviado por Chile, que estaba exiliado porque si estaba en la Argentina Rosas le cortaba la cabeza, entonces él está en Chile y ahí está escribiendo el Facundo y hace unos viajes. Sarmiento, en Recuerdos de Provincia, tiene una anotación desmedida, como todo lo que hacía Sarmiento, que era un desmedido Sarmiento, ¿no? Era digamos un desbordado constante. Y dice, se teme que luego de 5 siglos de terrífica dominación inquisitorial, el cerebro español haya disminuido considerablemente. Bueno, luego los jóvenes del salón literario, Echeverría, Juan Bautista Alberdi, Marcos Sastre, Florencio Varela, los mejores, los más lúcidos, los más inteligentes, la vanguardia, digamos, la vanguardia intelectual elitista, ¿no? De la élite porteña educada que recibía los libros de importación y tenía una cultura que era la cultura que llegaba, ¿no? de los países centrales, de los países metropolitanos, sobre todo en la economía de Inglaterra y en la cultura en general de Francia. También ahí, en el salón literario, en los discursos del salón literario, cada uno de ellos dice lo suyo. El que más, quizás, Echeverría dice, por ejemplo, a España nos ligaban cadenas, a la Francia libertades. Y Alberdi directamente propone suplantar el idioma español por el idioma francés. Dice que es mucho más plegable a la agilidad del pensamiento criollo. O sea, lo que hace la Revolución Francesa entonces es el cambio, la Revolución de Mayo, es el cambio de una hegemonía por otra. Abandona la hegemonía española, para lo cual tiene que hacer un movimiento revolucionario, rebelde o de rebeldía, tiene que apartar a todos los virreyes y a toda la corte de virreyes, echar a los españoles de América Latina y entablar relaciones comerciales y culturales de complementariedad con las naciones europeas que marcan el camino de la modernidad capitalista y burguesa. Entonces, ahí, en la Revolución de Mayo, comienza la relación entre Buenos Aires como capital cultural de la República Argentina, como capital cultural, capital política, como capital que decide el destino de la República Argentina, y Europa. Lo que van a ir aceptando cada vez más las élites de Buenos Aires es la complementariedad con el imperio. Entonces, Rivadavia ya pide el primer empréstito con la Baring Brothers. Y a partir de ahí hay este país comienza a pensar en la teoría de Adam Smith del taller del mundo. Adam Smith proponía que Inglaterra debía ser el taller del mundo y todo el resto de las colonias las proveedoras de materias primas. Esto lo pensaba Adam Smith desde Inglaterra, lo aconsejaba y el Foreign Office, todos los embajadores le aconsejaban a las colonias de América Latina que cuidaran sus productos primarios, que no se apartaran de ellos, que no pensaran en industrias, porque ¿para qué pensar en industrias? Si la industria era Gran Bretaña, Inglaterra, era el taller del mundo, ellos nos iban a dar todas
todas las mercancías que nosotros quisiéramos en toda América Latina. Entonces, América Latina pasa a ser el continente del azúcar, del estaño, del cobre y del trigo, digamos, y del tabaco. Y no desarrolla industrias. ¿Para qué va a desarrollar industrias si su oligarquía dominante está muy feliz viviendo de la abundancia fácil? Porque pensemos en la Argentina. Yo hubiera sido un argentino en 1852, digamos, el 4 de febrero, o sea, un día después de Caseros, después vamos a hablar de Rosas. Habría dicho, bueno, se abre un enorme horizonte para la patria, al cual de aquí en adelante vamos a llamar el de la organización nacional. Este horizonte de la organización nacional va a ser el que nos va a llevar a desarrollar nuestras industrias primarias, nuestro trigo, nuestras vacas, fundamentalmente. Y con esas industrias primarias nosotros vamos a abastecer a los grandes mercados del mundo, fundamentalmente a las relaciones con Inglaterra, que han sido muy buenas, que festejaron nuestra revolución con cañonazos en el puerto, y que es la gran potencia del siglo XIX, Inglaterra. Está aquí presente un gran amigo mío que podría demostrar, si yo lo invitara a subir, pero que todos los países del siglo XIX los hizo Inglaterra. Entonces, ese país tan inteligentemente diplomático, que tiene diplomáticos como Gladstone, como Richard Cobden, por ejemplo, que dice, déjenlos, pero ¿por qué nos vamos a gastar en mantener ejércitos en las colonias? Déjenlos, que tengan bandera, himno, que se sientan realmente una patria. Nosotros lo único que necesitamos son sus productos primarios. Es su trigo, es su azúcar, bueno, ya sabemos lo que tiene América Latina, lo que nuestro autor de moda, nuestro querido amigo Galeano llama las venas abiertas de América Latina. En efecto, por esas venas abiertas de América Latina circuló a torrentes hacia Europa los productos primarios de América Latina. Entonces América Latina perdió una guerra que Estados Unidos había ganado. Y acá volvemos a la Rhapsody in Blue. ¿Por qué la Rhapsody in Blue? Por mencionar a Estados Unidos. ¿Por qué apareció ahí Clark Gable en Lo que el viento se llevó? En Lo que el viento se llevó, película excepcional, no me digan que nadie que vio Lo que el viento se llevó no se entretuvo. Y entreteniéndose aprendió algo. El personaje de Clark Gable, que se llama Red Butler, está con los caballeros sureños. Los caballeros sureños son como la oligarquía argentina. Son todos muy finos, muy caballeros, hablan francés, leen sus libros, tienen esclavos. Acá había gauchos, más o menos, ¿no? Cuando los gauchos no querían ser esclavos, los mataban. Porque así, digamos, acá se solucionó siempre así la cosa, no de otro. Pero bueno, ya volvemos sobre eso. Vayamos al sur, y esa escena. Viene Clark Gable y les dice, yo estoy preocupado por el destino del sur. ¿Por qué? Dicen todos los muchachos oligarcas sureños. ¿Usted cree que nosotros no vamos a ganar la guerra? Y no sé, pero lo que sé es que el norte puede fabricar cañones y ustedes no. ¿Y eso qué tiene que ver? Y eso que tiene que ver que ustedes lo único que tienen es algodón, tabaco, esclavos y arrogancia, dice. ¿Por qué el sur tenía algodón y tabaco y esclavos? Porque el sur era una región enorme dedicada al monocultivo. Como estaba dedicada al monocultivo, estaba dedicada a la exportación. Una economía de exportación no hace un país, no lo hace, porque vive pensando en el afuera, vive pensando en mandar sus materias primas afuera y recibir las mercancías, las mercaderías, las mercancías, la materialidad de la mercancía
de afuera, es decir, del taller imperial. Entonces, el sur producía algodón, tabaco, y lo enviaba afuera, a ultramar. Entonces, ¿por qué surge la guerra de secesión? Porque un día los norteños, que tenían un espíritu nacional muy desarrollado, admirable, para ser una nación capitalista, digo, ¿no? Para ser una nación capitalista. Los norteños deciden que hay que colonizar el oeste. En el oeste están todos los indios, que molestan mucho, porque no se puede poner gente blanca, laboriosa, que hable inglés, que mande sus chicos a la iglesia, si están todos esos bárbaros, salvajes, indios, desdeñables. Entonces hace lo que hace el hombre blanco siempre, porque como dice Rudyard Kipling, el hombre blanco tiene una pesada tarea, que es la de civilizar, la de culturalizar a los territorios salvajes de este mundo. Entonces mandan a los ejércitos, por ejemplo, la figura emblemática es el general Custer, ¿no? que sufre la terrible derrota del Little Big Horn a manos de Caballo Loco. Pero bueno, eso es un avatar nomás. El séptimo de caballería, que es el que mandaba a Custer, iba y limpiaba todo. Es decir, digamos, entraba en un lugar y mataba 40.000 indios en una zona. Pero esa tierra no se la daba Custer a 10 amigos suyos. No, el norte enviaba caravanas de colonos, pero muchos colonos. Si mataban 40.000 indios, mandaban 200.000 colonos. ¿Eso qué quiere decir? Que mataban, digamos, 40.000 indios, pero mataban 40.000 indios, ponían 200.000 colonos y en lugar de conquistar el desierto, lo colonizaban, ganaban un mercado interno. ¿Por qué? Porque las industrias del norte necesitaban dónde ubicar sus mercaderías. Entonces, el norte necesita un mercado interno. Toda burguesía productora necesita un mercado interno. Y si no lo tiene que crear. Y si hay indios, tiene que matar a todos los indios, pero tiene que poner colonos, para que los colonos le consuman, ¿no?, la producción que tiene el norte. Entonces se crea el mito del oeste, que no es un mito, es el oeste, y crean ciudades y ciudades y ciudades, y bueno, se crea el oeste, y el ferrocarril. Ahora bien, el problema del ferrocarril es el que hace estallar la guerra de secesión. ¿Por qué? Los sureños dicen, ¿por qué nosotros vamos a pagar impuestos para pagar un ferrocarril al oeste, que no nos importa nada? ¿Qué nos importa a nosotros que un ferrocarril vaya al oeste? Si a nosotros no nos importa el oeste. Entonces empieza la guerra de secesión entre el norte industrialista y el sur algodonero. Hay algunos diputados del sur que dicen, los esclavos de ustedes, le dicen a los norteños, hablando casi un lenguaje más directo que Marx, son peor que los nuestros, porque los esclavos de ustedes los explotan, no les pagan todo lo que producen y cuando quieren los echan y se mueren de hambre en las calles. Nosotros no les pagamos nada a nuestros esclavos, pero tienen casa, tienen comida, tienen trabajo, nunca se van a morir de hambre. O sea, lo que un diputado sureño, ¿no?, puede decir es que el obrero del capitalismo industrial puede sufrir más que el esclavo, porque está más desprotegido. Es cierto que después el obrero industrial comienza el tradeunionismo, ¿no?, comienza a agruparse y a tener sus derechos. Bueno, la historia del capitalismo sigue, pero los sureños estaban muy seguros de atender bien a sus esclavos, pero estaban condenados a morir,
porque el norte industrialista conquista el oeste, coloniza el oeste, tiene un gran mercado interno para sus manufacturas, se transforma el norte en el taller de Estados Unidos. El taller no está en Inglaterra, está en Estados Unidos. Venden todas sus mercancías a un oeste comprador cada vez más pujante, que también comienza a desarrollar sus industrias, y el que queda, en última instancia, perdiendo la batalla, es el sur condenado al monocultivo, condenado a no poder fabricar un cañón. Y, como les dice Clark Gable, la guerra la ganan los que pueden fabricar sus cañones. Ustedes no pueden fabricar un cañón. Acá ganó el sur, ganó el sur. ¿Por qué ganó el sur? Porque no pudo desarrollarse un norte. El norte de la Argentina debió haber sido el interior mediterráneo, el interior del litoral, con el Paraguay también, y debió haber derrotado a Buenos Aires para integrar a Buenos Aires a un proyecto nacional que contemplara los intereses de todos, que hiciera un país y no que concentrara todo el poder en una ciudad de economía exportadora e importadora. El único foco rebelde que queda es el Paraguay. El Paraguay, que se había cerrado sobre sí, que tenía la dictadura política de Francisco Solano López, tenía astilleros, estaba ante la posibilidad de altos hornos, estaba desarrollando una industria propia. Se hubiera podido apoyar en las industrias artesanales mediterráneas que habían tenido la conducción política de caudillos como Juan Facundo Quiroga, como Ángel Vicente Peñalosa, como Felipe Varela, que proponen la unidad latinoamericana. Hoy nadie recuerda en este país que tuvimos un caudillo que escribió un manifiesto extraordinario proponiendo la unidad latinoamericana, y que fue un señor catamarqueño que se llamó Felipe Varela, al que le decían el Quijote de los Andes. Puede ser, por ahí era un Quijote, pero tenía ideas alternativas. ¿Saben lo que tenía? Un sentido lateral de la historia, al menos, una expresión lateral de la historia, porque toda la historia, la del centro, la de la periferia, la de los países metropolitanos, la de los países marginados, digamos, no metropolitanos, toda esa historia es la historia de la razón occidental, es la historia del tecnocapitalismo. Y ese tecnocapitalismo se desarrolla en los países centrales y en los países dependientes los conquista a través de las mercaderías, ¿no? Lo que logra su industria. Al constituirse el mundo como un taller, es decir, en el cual las maquinarias de los países centrales realizan los productos manufacturados y de los países coloniales lo único que se manda es lo que sale del suelo, queda una desigualdad muy grande, muy grande. Entonces, el proyecto del país, digamos, con autonomía económica, política e industrial, que hubiera sido el país de una confederación argentina con Urquiza al frente, el Paraguay con Solano López al frente y todo el interior mediterráneo con caudillos como Juan Sá en San Luis, Felipe Varela y el viejo Peñalosa, etcétera, etcétera. Bueno, no sé, pero hubiera sido muy interesante de ver, o en todo caso de respetar eso, de respetarlo, porque evidentemente expresaban el sentido lateral a la racionalidad de Occidente. No eran la racionalidad de Occidente. Si ustedes lo ven a Felipe Varela, o si lo ven a Ángel Peñalosa, y lo comparan con Esteban Echeverría, evidentemente hay uno que expresa la cultura en la vestimenta, en las lecturas, en su aspecto,
en el hecho de escribir poemas que se llamen Los Consuelos, y escribir un cuento que se llama El Matadero, en el cual él se propone como la civilización, la cultura, agraviada, ultrajada por los otros que son los matarifes, los carniceros del matadero. Esta escisión que marca el poder de Buenos Aires entre nosotros y los otros, nosotros los cultos, nosotros los educados, nosotros los atravesados y constituidos por la razón europea, debemos gobernar este país. Y a los bárbaros, que bárbaro significa ante todo extranjero. Bárbaro significa no pertenecer a. ¿A qué no pertenecían? A la racionalidad europea, a la razón iluminista, a la razón burguesa, a la razón que Adorno y Horkheimer van a llamar razón instrumental, que Heidegger en muy buenos textos va a llamar el tecnocapitalismo, y que Benjamin va a decir que esa razón de Occidente, que nació para dominar a las naciones, a la naturaleza y a los hombres, fue la que finalmente llevó a los campos de exterminio en Auschwitz. Esto está, demostrado, postulado en el libro de Adorno y Horkheimer, Dialéctica del Iluminismo, y está brillantemente insinuado en unos textos de Walter Benjamin, que se llaman Tesis de Filosofía de la Historia. O sea que esa razón capitalista, esa razón burguesa, si ustedes quieren, esa subjetividad capitalista que nace con el ego cartesiano, porque Descartes es el que pone al hombre en la centralidad, ¿no? Yo pienso, ahí está. Todo va a ser deducido desde la subjetividad humana. Entonces, el hombre se larga a hacer la historia, a pensar la historia, a conquistar la historia. Viene la Revolución Francesa, el capitalismo se consolida en el centro del mundo y sale a conquistar sus espacios coloniales. Había surgido de la conquista colonial, porque el capitalismo surge de la conquista colonial de América. El capitalismo nace en 1492. El capitalismo nace con la mundialización que implica la conquista de América. De ahí comienzan a llevarse todo el oro para Europa y dejan 50 millones de indios muertos. Pequeño detalle. Total no tenían alma porque no habían logrado evangelizarlos a todos. Y total solamente Bartolomé de las Casas protestaba, bueno, uno solo. Y hasta Bartolomé de las Casas en un pasaje de su vida dijo, bueno, no maten más indios, traigan negros de África y usen a los negros. Y después también se arrepintió un poco de eso Bartolomé de las Casas porque realmente parece que era bueno. Pero no hubo otro. Entonces mataron 50 millones de indios, los españoles se llevaron todas las barras de oro, pero ¿qué pasó? Como eran, en fin, no quiero dar ninguna calificación que ofenda a la madre patria, pero digamos, los ingleses eran más vivos, eran más industriosos, eran más malos, más capitalistas, querían más poder, querían adueñarse de la historia. ¿Y qué empezaron a hacer? Le dijeron a los piratas, roben todos los galeones de estos boludos que se llevan el oro para que la corte española lo goce. Entonces, en lugar del goce de la España, se produce la laboriosidad de Gran Bretaña. Y ahí surge el capitalismo industrial. Y ese capitalismo industrial es el que domina el mundo y es Gran Bretaña la que constituye todos los países del siglo XIX. Y ahí está la presencia feroz del colonialismo. Entre tanto, y aquí en la Argentina, ¿qué es lo que se ha consolidado? Bueno, se ha consolidado lo siguiente. Al Paraguay lo arrasan, no queda un solo hombre en el Paraguay. Pero en serio, ni uno. Escritores argentinos como Guido Hispano, José Rafael Hernández, Olegario Andrade, elevan sus voces inútilmente. El ejército de Mitre
bueno, Mitre era una especie de orador, un compadrito orador, digamos. Mitre era un tipo que era capaz de decir, bueno, nos vamos para la Asunción. Entonces, en 3 días en los cuarteles, en 3 semanas en el frente, en 3 meses en la Asunción. La guerra duró 5 años. Pero bueno, Mitre la frase la dijo. No ganó una sola batalla, perdió la tremenda batalla de Curupaití, porque el heroísmo de los paraguayos era realmente excepcional, hasta tal punto que bueno, una de las actitudes que mejor me caen de Juan Domingo Perón, que ya no son tantas las que me caen bien, pero estas sí las sigo recordando con cariño. Perón, cuando vuelve a la Argentina en el primer regreso, ¿no?, en el 72, en noviembre del 72, viene con pasaporte paraguayo. Y bueno, va a Paraguay después de estar aquí, da una conferencia de prensa, y uno le reprocha, ¿por qué ha vuelto con pasaporte paraguayo? ¿Por qué no?, dice Perón. Me gusta tener un pasaporte paraguayo, además el Paraguay me ha nombrado general, lo cual es sabido que Perón no era general en el 76 porque lo habían degradado de por vida. Y yo soy general paraguayo. Y al ser general paraguayo, soy general del ejército más glorioso de América Latina. ¿Para qué? Lanús enfureció, mandó disculpas a todas las guarniciones del país, pero había sido una muy buena, muy buen punto de Perón, ¿no? Sí, fue el ejército más glorioso de América. Urquiza, como ustedes saben, se plegó a Buenos Aires en la batalla de Pavón, que es una batalla que tenía ganada, pero de pronto decidió retirarse. Una vez le pregunté a un político entrerriano por qué se había retirado Urquiza, y el hombre era un patriota, me dijo. Era un patriota. Y yo me quedé pensando cuántas ovejas le habrán dado los de Buenos Aires, pero bueno, dejémoslo así, era un patriota, ¿no? Entonces, Urquiza traiciona y López Jordán se levanta en armas, lo mata a Urquiza, pero lo derrotan a López Jordán. Entonces, derrotan a López Jordán, derrotan a Felipe Varela, derrotan al Paraguay, los gauchos, problema eliminado. Entonces surge el Martín Fierro, que no es un texto de pelea. No, Martín Fierro no viene a pelear, viene a quejarse. Es toda una queja el Martín Fierro. Es el pobre en su desgracia, el pobre sufre, al pobre lo castigan, el pobre es el último, el gaucho debe tener derechos. Y como no tiene derechos, se va a la frontera, se va con los indios. Y después están los textos de la vuelta de Martín Fierro, en los cuales ya José Hernández les dice a los pocos gauchos que quedan, pero muy necesarios, gauchos, porque Hernández le dice a la oligarquía de Buenos Aires, no maten más gauchos, los vamos a necesitar para nuestras estancias. ¿Con qué quieren que llevemos adelante nuestras estancias? El gaucho es una mano de obra barata y calificada. Si ustedes los matan, no sé qué vamos a hacer. Entonces le hacen caso y ahí paran un poco la matanza. La matanza había empezado después de Pavón y Mitre la llamó guerra de policía. Guerra de policía quiere decir que el enemigo no es el enemigo. El enemigo no es humano, es un salteador, es un delincuente. No es un ejército contra el cual se está peleando contra salteadores. Entonces Sarmiento dice, la ley es que al salteador se lo colgará ahí donde se lo encuentre. Y por eso festeja cuando le llevan la cabeza del Chacho en una pica. Entonces, Sarmiento, Mitre y después Roca, que liquida a los indios, en lo que David Viñas llama la etapa superior de la conquista de América. Qué bien que está eso, ¿no? A mí me gusta mucho. Que es la llamada conquista del desierto. Entonces se conquista el desierto y esto quiere decir que se matan a todos los indios. Y la tierra se reparte entre familiares de Roca. Bueno, entonces está todo listo. Se ha organizado la República desde Buenos Aires. Entonces Buenos Aires, en 1880, Alberdi puede decir que se ha organizado el país. Y
la organización nacional que se produce en 1879, es por eso que el proceso de reorganización nacional que lanzan los matarifes de la doctrina de insurgencia francesa, que son Videla y sus cómplices, llaman a ese proceso de reorganización nacional porque hay que reorganizar de nuevo. Entonces, Videla, persiguiendo a la subversión y aniquilándola, se siente como Roca aniquilando a los indios y ganando el territorio, la república, para la causa de la civilización. Bueno, descansamos un poco, ¿qué les parece? Y nos vemos enseguida. Bueno, gracias. Hasta luego. Vamos a pensar el primer centenario, la gran fiesta de la oligarquía bajo estado de sitio, la filosofía positivista, la chusma ultramarina, la ley de residencia, los conventillos, el asesinato de Ramón Falcón y el atentado en el Colón, los ganados, las mieses, el surgimiento del radicalismo y la hora de la espada proclamada por Lugones. Vamos a pensar cómo el crack de Wall Street en el 29 sacudió el modelo económico argentino, el pacto Roca-Runciman y la década infame. ¿Qué nos dicen el juguete rabioso, Homero Mansi, Discépolo? ¿Por qué la panza es reina y el dinero es Dios? Vamos a analizar la poética del tango frente al extrañamiento de lo que ya no es. Veremos la prosperidad económica durante la Segunda Guerra Mundial, el Go, las lecturas de Clausewitz, Perón y los nuevos sujetos históricos, los migrantes internos, otra vez Discépolo y Mordisquito. No podemos pensar la Argentina sin pensar el bombardeo a Plaza de Mayo. Tenemos que pensar qué significaron 15 años de dictaduras militares y gobiernos civiles ilegales que expulsaron de la vida democrática a la mayoría. Pensaremos el Cordobazo, el secuestro de Aramburu, el mito del regreso de Perón, el avión negro, la resistencia peronista y el país sofocado a punto de estallar. Estos son los elementos con los que vamos a pensar la Argentina, a pensar de todo. Bueno, en 1910, el orgulloso país que hizo la oligarquía argentina festeja el centenario. Tiene muchos motivos para festejar ese primer centenario. Logró todo lo que quiso. Se llama a sí misma el granero del mundo, lo cual evidencia lo que yo estaba diciendo en la clase anterior. Si asume con orgullo lo que va a ser la debilidad estructural de la economía argentina. Somos el granero del mundo, pero la oligarquía está muy, muy contenta de ser el granero del mundo porque en verdad es muy fácil, es vivir de lo abundante, de lo que surge del suelo. Entonces, como somos el granero del mundo, el país, la generación del 80, que tanto se nos ha enseñado a venerar como una generación exitosa, que se alimenta de la filosofía positivista. La filosofía positivista, brevemente, es una filosofía que glorifica los hechos. Lo que es. Entonces, una clase social que se ha impuesto totalmente, que está satisfecha con lo que es, ¿cómo no va a adoptar una filosofía como el positivismo que dice las cosas son lo que las cosas son? O sea, cuando uno ha logrado que el orden natural de las cosas exprese su propio orden, ¿cómo no va a estar de acuerdo con el orden natural de las cosas? Bueno, entonces, esta gente, que son los que también más adelante las clases dirigentes argentinas, o las clases dominantes, van a llamar la patria de nuestros padres y abuelos, no de los nuestros, de los de ellos. Cuando Eugenio Blanco
ministro de Economía de Aramburu, que reemplaza, sucede, bueno, es el ministro de Economía, pero viene con el bagaje de Prebisch, da un discurso en la Facultad de Derecho, creo, y para saludar ante los alumnos de la Facultad de Derecho, les dice a los alumnos, luego de la caída de Perón, en esa Argentina que otra vez mira hacia el horizonte despejado, va a volver la patria de nuestros padres y nuestros abuelos. La patria de nuestros padres y nuestros abuelos era la Argentina granero del mundo. Esa es la Argentina que nos venden a cada rato. Este país fue grande, este país fue rico, este país tuvo de todo. ¿Cómo hemos decaído tanto? Y todos se tragan ese cuento, no sé si lo habrán observado. Todos dicen cómo decayó la Argentina, este era un gran país, aquí era un país, era el país de la abundancia, incluso los extranjeros. Una vez escuché algo de Carlos Fuente, que es un tipo que creo que es inteligente. Dijo, ¿qué pasó con el país de los argentinos? Que era tan rico, lo dijo en el 2001. Bueno, no pasó nada con el país de los argentinos, nunca fue rico, fue rica su clase dominante, que vivió de la abundancia fácil, como dije, y del comercio de exportación, de los ganados y las mieses. Festeja el centenario bajo estado de sitio, miren qué interesante. Festeja el centenario bajo estado de sitio, ¿por qué? Porque había entrado un nuevo sujeto histórico, la chusma ultramarina. Porque como habían matado a los gauchos, los negros y los indios, había que poblar la Argentina. Alberdi había dicho, gobernar es poblar. Y alguien le habrá dicho, pero doctor Alberdi, ¿cómo vamos a gobernar si despoblamos todo el país nosotros? Porque matamos a todos los que no estaban de acuerdo con nosotros. Entonces, bueno, ahí dijeron la inmigración. Y vinieron los inmigrantes. Si ustedes leen los pasajes de Facundo destinados a la colonia galesa, van a ver lo que esperaba Sarmiento de la inmigración. Cortinitas, rositas, toda una cosa primorosa. Bah, no vino nada de eso. Pero lo peor, eso lo hubieran deglutido más o menos, porque Miguel Cané redacta la Ley de Residencia de 1902 y en el Hotel de Inmigrantes ya les dicen, guarda, usted entra, miren lo que les dicen, ustedes llegan a un país donde hay vencedores y vencidos. Agarre las sábanas que le dan, tírelas al piso y duerma en el piso, no será la primera vez que lo haga. Bueno, así lo recibían en el Hotel de Inmigrantes, porque el peligro que traía la ralea inmigratoria era el de la hidra internacional, el de la ola roja. Entonces, lo malo no hubiera sido que entrara toda esa gente que habitó los conventillos, que hizo esas comidas con unos olores, describe el señor Santiago de Estrada, dice que no se puede pasar al lado de un conventillo, que uno se ahoga de los horribles olores que salen de ahí. No, lo peor es que vinieron las ideologías ácratas, las ideologías anarquistas. Entonces llegaron los anarquistas. La ley de residencia se hace para echar del país a los que tienen ideas contrarias a el orden establecido, o sea, a las de la oligarquía dominante. Miguel Cané, en 1902 hace la ley de residencia y en 1909 a los obreros ácratas, anarquistas, los revientan a palos. Y el que los revienta a palos es el coronel Ramón Falcón, y al año siguiente Simón Radovitzky, que lo vimos acá, le pone una bomba a Ramón Falcón, que lo hace volar por los aires a él y a su secretario, un señor que tenía un nombre muy exquisito, Lartigue. Fíjense el secretario que tenía Ramón Falcón, ¿no? Radovitzky va a las cárceles del sur y el centenario se festeja bajo estado de sitio. Es decir, las clases dominantes no pueden festejar el centenario bajo, digamos, un estado de
de libertad o de democracia. No, democracia no existía, existían acuerdos entre los partidos políticos, ¿no? Recién con la ley Sáenz Peña se va a hacer el voto. Se pone una bomba en el Colón, lo cual es inaceptable poner una bomba en el Colón, y de todos modos el centenario se festeja como la gran apoteosis del gran país del sur. El gran país del sur es el granero del mundo y es el país de los ganados y las mieses. Entonces, Rubén Darío escribe un himno a la Argentina y Leopoldo Lugones escribe, creo, una oda a la Argentina que es horrorosa, que habla hasta de que el ser de la pampa reposa en la vaca, algo así, ¿no? Bueno, eso siempre me hizo mucha gracia porque si yo hubiera podido hablar con Heidegger le habría dicho: maestro, el ser está en la vaca, usted no se dio cuenta, nunca lo sospechó, el ser es argentino y está en la vaca. Bueno, Irigoyen, el radicalismo. Quiero llegar a Uriburu para avanzar, como prometimos, del 30 en adelante. En 1924, Leopoldo Lugones da en Ayacucho el discurso de la hora de la espada. Ahí comienza la hora de la espada. Leopoldo Lugones había sido anarquista, es considerado el poeta nacional, es el escritor de la Guerra Gaucha, ya lo sabemos, de varios textos en general horrorosos, porque son así, de un barroquismo insoportable, ¿no? Pero en 1924 dice el discurso de la hora de la espada. Ha sonado otra vez para bien del mundo la hora de la espada. En ese momento gobierna Alvear, o sea que no es alguien que les moleste. Alvear es un señor y está casado con Regina Pacini, que es toda una señora, y van a la ópera y ella es artista y todo está bien. No es como el ordinario de Irigoyen, que es el ala ordinaria del radicalismo que retorna en el 28. Como retorna en el 28, la hora de la espada tiene que hacerse efectiva. El que retorna es Irigoyen, un Irigoyen cansado, al que muchos van a comparar con el Perón del 73. Un Irigoyen cansado, no visiblemente dominado por nadie, pero bastante senil, se lo notan algunas cosas, y la costumbre de Irigoyen de no comunicarse con nadie, ¿no? El despacho de él se le decía la aguantadora, y se hacían chistes como que una mujer esperando una cita con Irigoyen, ¿no? Una audiencia, algo así, ¿no? Había dado a luz ahí, esperando. Bueno, entonces nos acercamos a 1930. ¿Qué pasa en 1930? Lo que pasa en 1930 es que el granero del mundo se va al diablo. Es que la Argentina se enfrenta con su verdadera cara. Es que se da cuenta que con el crack del 29 los términos de intercambio son absolutamente favorables a los productos manufacturados. Entonces, los productos primarios, como debieron haberse dado cuenta de no haber sido tan vagos, tan improductivos, tan entregados al goce estéril, muy parecidos al amo hegeliano. Alguna vez por ahí desarrollo la dialéctica del amo y el esclavo para que veamos qué parecido es el amo a nuestra oligarquía. Dedicada al goce, al despilfarro, al viaje a Europa, a la vaca con la leche en Europa, y todo eso. Pero en 1929 la realidad de 1929 golpea la puerta, la realidad, ¿no? Golpea. Aquí está la realidad. Crack en Wall Street y los términos de intercambio se van al diablo. Los productos primarios caen, lógicamente, porque un producto primario no tiene valor agregado. Y como no tiene valor agregado, siempre va a valer menos que un producto industrial que justamente se construye con valores agregados. Entonces, las carnes argentinas caen los precios, el trigo cae,
Y Argentina tiene que da el golpe de Uriburu, pero Uriburu no dura mucho, porque acá es notable, pero el fascismo no caminó, el fascismo, ¿no? Acá los liberales fueron tan fascistas que no necesitaron fascistas, digamos, ¿no? Porque Videla y toda esa gente eran liberales, no eran fascistas, pusieron a Martínez de Oz en la economía, ¿no? Eran hombres, de la escuela liberal, de los nazis eran Perón, los del GO, toda esa gente, la del golpe del 43, esos eran los nazis, pero los demás eran siempre liberales. Y Uriburu sí era un tipo fascista con Lugones, Carlos Ibarguren, pero dura muy poco. E inmediatamente viene la vieja oligarquía con Justo a la cabeza. Ahora, ustedes observen cómo hay que decir terminantemente que no nos jodan con el granero del mundo y la patria de nuestros padres y abuelos, porque no sirvió para nada. Era un globo, apenas se lo pinchó, explotó. Era un globito que una pequeña clase dedicada al goce y no a la producción, lo único industrial que añadía eran las maquinarias para el agro. Era la única industria, productos industriales que compraban. Y vivían de eso. O sea, condenaron al país a no ser un país, sino a ser una ciudad llena de palacetes franceses, del Teatro Colón, del Teatro Cervantes, cosas hermosísimas, la calle Arroyo, la calle Quintana, todo bien, todo muy lindo, venían los arquitectos franceses, o sea, se hizo una ciudad preciosa, que es Buenos Aires, y se hizo un país pobre, donde pusieron, en lugar de los caudillos federales que habían existido, pusieron a sus socios federales, que fueron los Juárez y todos los que hemos conocido como los Sadi, caudillos que han perdurado en esas provincias. Bueno, esta ciudad de Buenos Aires, esta oligarquía improductiva, decide mandar a Julito Roca. Bueno, entonces va Julito Roca y bueno, ya sabemos, el pacto Roca-Runciman, en el cual la Argentina cede todo. ¿Qué quieren? Dice, bueno, todo, dicen los ingleses. Y le dan todo, el Banco Central, los ferrocarriles, la CADE, todo, las carnes, y entonces nos siguen comprando las carnes. Bueno, así pasa esa década que José Luis Torres llama infame, pero que era un juguetito al lado de otras décadas, sobre todo de una, ¿no? Que vino. Y comienza a pasar algo raro. El jefe del ejército durante la década del 30 era el general Manuel Rodríguez. Y le decían el hombre del deber. Pero claro, si el ejército estaba en el poder, ¿por qué Manuel Rodríguez no iba a ser el hombre del deber? No iba a ser él el que se levantara en armas contra Agustín Justo, que era su patrón, su jefe. Así que el ejército es el ejército profesionalista de los años del 30. El país está en una pobreza tremenda, la única rebeldía viene de algunos sectores del radicalismo y se crea después Forja, ¿no? Forja. Y es un país muy triste, y si ustedes me permiten, es el país que produce lo que quizás yo me siento más orgulloso de la Argentina, que es su poética tanguera. En el tango de 1926, que es el mismo año en que aparece El juguete rabioso de Arlt y Don Segundo Sombra de Guiraldes y El ángel de la sombra de Lugones, que es una muy mala novela esa, se estrena un tango que no tiene éxito, de Enrique Santos Discépolo, que se llama ¿Qué va chaché? Yo voy a leerlo nada más, ustedes saquen las conclusiones. Es una mina que le reprocha al compañero que tiene, que es un idealista, le reprocha, que es un idealista, que cree en ideales todavía y trata de demostrarle que es medio al cohete eso, ¿no? Entonces,
discépolo escribe. La mina le dice esto. Lo que hace falta es empacar mucha moneda, vender el alma, rifar el corazón, tirar la poca decencia que te queda. Plata, plata y plata y plata otra vez. Así es posible que morfes todos los días. Tengas amigos, casa, nombre, lo que quieras vos. El verdadero amor se ahogó en la sopa. La panza es reina y el dinero es Dios. Pero no ves, gilito embanderado, que la razón la tiene el de más guita, que la honradez la venden al contado y a la moral la dan por moneditas, que no hay ninguna verdad que se resista frente a 2 pesos moneda nacional. Vos resultás haciendo el moralista un disfrazado sin carnaval. Tírate al río, no embromes con tu conciencia. Sos un secante que no hace ni reír. Dame puchero, guardate la decencia. Vento, mucho vento, yo quiero vivir. ¿Qué culpa tengo si has pillado la vida en serio? Pasás de otario, morfás aire y no tenés colchón. ¡Qué bachaché! Si hoy ya murió el criterio, vale Jesús lo mismo que el ladrón. Bueno, este es un gran poema, un gran poema, que sirve para siempre, que sirve para hoy, que para el menemismo, refleja la década del menemismo espectacularmente. Y también durante los años del 30, la extraordinaria poesía tanguera produce tangos como ustedes conocen, los tangos del pasado que se fue, ¿no? Es decir, la década del 30 es tan negra, es tan solitaria, es tan sin esperanzas, que en los tangos se habla constantemente de la mina que se fue. Yo creo, aventuro, que la mina que se fue es el país o la patria ausente, que ya no se tiene. Hay un momento en que se descubre que el país en que uno vive no es de uno, no es nuestro. Le podemos decir nuestra patria, pero no es nuestra patria. Le podemos decir nuestro país, pero no es nuestro país. Nosotros ya hace años que venimos incorporando esto, y quizás por eso por ahí tengamos ganas de recuperarlo al país. Pero en el 30 era así, era nuevo, ¿no? Era la primera vez que se sentía esta ajenidad de la patria. Entonces, Homero Mansi escribe un tango como Sur, ¿no? Que ustedes lo conocen, y lamenta, ¿no? La esquina del herrero Barro y Pampa, tu casa, tu vereda y el zanjón, y un perfume de yuyos y de alfalfa que me llena de nuevo el corazón. Sur, paredón y después sur, una luz de almacén, ya nunca me verás como me vieras, recostado en la vidriera, esperándote. Ya nunca alumbraré con las estrellas nuestra marcha sin querellas. Hay una falla terrible del poeta en sin querellas, ¿no? Siempre me ha dolido tanto eso. Querellas para rimar con estrellas, pero bueno, es tan genial igual. Las calles y la luna suburbana y mi amor en tu ventana, todo ha muerto, ya lo sé, todo ha muerto, ya lo sé. Y lo que habla acá el tango de Mansi es del barro, ¿no? La esquina del herrero Barrio y Pampa, pero después en Barrio de Tango, Luna y Misterio, y este tango del barro va a ser refutado por el discépolo del 51, que cuando hace el personaje de Mordisquito en la radio, él inventa un opositor político, un Contrera, en el primer peronismo, y le habla desde la radio y le dice todas las cosas que ha logrado el peronismo.
Mientras Discépolo dice eso, lo que está en realidad haciendo es darle un pasaporte de defunción al tango. El tango muere ahí, viene otro tango, viene Piazzolla, que ustedes estaban escuchando, pero ahí muere porque ahí Discépolo dice, yo no quiero oír hablar más del barrio de tango. No me gusta más el barro, no me hablen más del barro, háblenme del Portland. Yo quiero el Portland, porque el Portland es la dignidad de los pobres, porque en el Portland los obreros tienen sus casas y en esas casas viven y tienen trabajo, le dice a Mordisquito, ¿no? ¿Sabés que ahora la gente tiene trabajo? ¿Sabés que ahora en los umbrales ya no se ven mendigos? Dicen, fíjense qué extraordinario esto para el país de hoy, ¿no? En los umbrales ya no se ven mendigos, dice. ¿Vos conocés un mendigo? Le pregunta Mordisquito, ¿no? ¿Vos viste un mendigo? No, porque no hay mendigos. Los umbrales volvieron a ser para los novios. Esto es genial. Para los novios. El estómago ya no lanza esos alaridos de vacío que lanzaba antes, ¿no? ¿Te acordás cómo el estómago hacía unos ruidos? Hacía... No, ahora lo que escuchás es el chamamé de la buena digestión. Bueno, este Mordisquito le costó mucho a Discépolo, ustedes lo deben saber, porque, claro, como el peronismo era autoritario, no le dio las radios a nadie, ¿no? Es como ahora, que no les dan las radios a nadie, las tienen todos, pero en ese momento las tenía Perón. Digamos, ahora las tienen los que en ese momento estaban contra Perón, ¿no? Pareciera que las radios las tiene alguien u otro, pero bueno, pero Perón, como fue muy piola, agarró... Digo, fue muy piola, fue así, Perón dijo, bueno, yo creo que dijo esto, para hacer el IAPI tengo que ser autoritario, porque si no, no me van a dejar. Entonces se agarró todas las radios, fue autoritario, y hizo el IAPI. Bueno, digresión aparte, lo que Discépolo hace es que no tiene quien le responda en la radio a Mordisquito. Entonces le empiezan a mandar los discos rotos. Bueno, el caso es que llega a pesar menos que Evita. Discépolo y Evita se van muriendo juntos. Y él pesa 33 kilos, todavía 35, 36, y dice una frase, pronto las inyecciones me la van a tener que dar en el sobre todo. Bueno, y se muere. Bien, entonces, luego de ese ejército profesional del general Justo, viene la Segunda Guerra Mundial. Cuando viene la Segunda Guerra Mundial, este es un esquema genial para entender cómo funcionan las metrópolis y las colonias. Cuando las metrópolis entran en crisis, las colonias prosperan. ¿Por qué será? Porque cuando las metrópolis están bien, explotan a las colonias, con perdón, ¿no? Pero cuando las metrópolis tienen graves conflictos, las colonias prosperan. Entonces, en la llamada Segunda Guerra Mundial, la Argentina prosperó mucho y efectivamente posibilitó esa famosa frase de Perón, cuando ando por el Banco Central me llevo por delante las barras de oro. La diferencia a favor de ese Perón del 43, 44, 45, 46 fue que las barras de oro las distribuyó, es decir, las mandó para el lado de los pobres. Si hubiera ganado Robustiano Patrón Costa, las barras de oro se hubieran quedado en el Banco Central, que habría sido propiedad de la oligarquía que había puesto a Ramón Costas en el gobierno, o a Tamborín y Mosca, digamos, la fórmula de la bosta, ¿no? Tamborín, Mosca. Bueno, entonces, ahí aparece un grupo de militares que son el Grupo de Oficiales Unidos, que es el GO. El GO eran bastante fachos, admiraban a los nazis indudablemente, se habían formado con von Clausewitz, von der Goltz, pero de ahí sale Perón. Perón es un coronel que se da cuenta, en 1945, se da cuenta de algo excepcional, que en la sociedad argentina, el que la mira,
se puede avivar de que hay un sujeto político al que nadie le da cobertura política. Hay un sujeto social, perdón, al que nadie le da cobertura política. Entonces observen cómo se forma un poder. Este tipo, ni bueno ni malo, no lo vamos a juzgar. Él mira y dice, caramba, acá hay un sujeto social al que nadie lo quiere. La oligarquía, porque son unos negros de mierda. Los sindicalistas de la izquierda porque no tienen conciencia de clase, el Partido Comunista porque no saben nada de los aliados europeos y de que hay que trabajar para enviar la carne a Europa, que es ahí donde se está decidiendo la suerte de la civilización. Bueno, y así Perón se da cuenta que ahí hay lo que técnicamente se llaman los migrantes internos y que son los cabecitas negras. Y decide trabajar sobre esa materia prima y con esa materia prima gana las elecciones del 46, llega al gobierno y hace el primer peronismo, que fue el momento más inspirado en la vida de Perón, no en vano la tuvo al lado a Evita, donde, voy a dar un solo dato, la participación de la clase obrera dentro de la renta nacional llega al 53%. O sea que con el peronismo los obreros pasan a participar de la renta nacional en un 33% más. Esto, por supuesto, los hace adherir al general Perón, muere Evita y Perón como que pierde el rumbo, digamos, ¿no? Revolución del 55, restauración liberal, matanzas del Aramburato, y empieza una Argentina increíble, ¿no? Porque Perón está exiliado. Los ex migrantes internos, a los cuales Perón les dio trabajo a todos, son lo que la oligarquía, que decía que Perón era nazi, pero Perón nunca fue racista, porque Perón fue el que digamos, incorporó a la negrada. El nazismo se basa esencialmente en una teoría de la raza que determina que la raza aria es la superior, las demás son inferiores, y ni hablar de los negros, que es lo que pensaba la oligarquía, esos negros de mierda. En cambio, Perón nunca fue antisemita, y si alguien lo puede probar, que lo pruebe. Habrá traído montones de nazis, sin duda los habrá traído, pero bueno, ninguno le llevó un cohete a la luna, como Wernher von Braun, que le llevó a los yanquis un cohete, les hizo el viaje a la luna, el nazi de von Braun. Hasta le hicieron una película. Bueno, pero digamos que esos negros a los cuales Perón había dado cobertura política, social, estatuto del peón, abogados sindicales, vacaciones pagas, aumentos de sueldo, casas, todo lo que dice Discépolo, esos le siguen siendo fieles. Entonces aquí se produce algo durante 15 años, digamos hasta 1970, digamos hasta que los montoneros no matan a Aramburu. Hay 15 años, 15 años. ¿Qué pasa en esos 15 años? Son 15 años de ilegalidad constitucional. Ilegalidad institucional. Es muy gracioso porque hay libros, en serio, que dicen, el 28 de junio de 1966... el general Onganía derrocó al gobierno constitucional de Arturo Umberto Illia. ¿Qué constitucional en el gobierno de Arturo? Que me disculpen, pero para mí un gobierno que llega al poder con la, digamos, exclusión de la mayoría del pueblo, con el exilio del líder de esa mayoría, y si eso es constitucional, y yo qué sé, yo soy Gardel, no sé, pero que alguien me diga si eso es constitucional. Era una ficción que se vivía. Se intentaba gobernar al país sin el peronismo. El peronismo no existía, era lo negado, ¿no? Y todos ustedes saben que lo que se niega vuelve como neurosis, como síntoma, ¿no? Bueno, era lo negado.
Entonces, Perón estaba exiliado en Madrid, negado. Las grandes masas peronistas, negadas. En el 62, Framini gana la gobernación de Buenos Aires y cuando va a asumir lo cagan a patadas. Extraordinario. Uno le cuenta esta historia, en serio, a los extranjeros no lo puede creer. Y a Frondizi lo echan por haber permitido esa elección. Entonces la cosa es así, o gobiernos militares o gobiernos civiles cómplices, radicales. No han hecho muy buena letra, la verdad, los radicales en esos 15 años, pero bueno, el poder seduce mucho. Y los que subían, como Frondizi, decían, yo voy a cambiar esto. Pero no cambiaban nada. Si no hacían lo que decían los militares, los echaban. Cuando sube Ilia, que efectivamente yo creo que debe haber sido un buen tipo. No un viejito, porque tenía 62 años, no jodamos, nadie es un viejito a los 62 años. Pero no era un viejito bueno, era un tipo bueno en todo caso, y que se le ocurrió que, bueno, yo voy a dar elecciones libres cuando termine. ¿Para qué? Golpe de Onganía. Sube Onganía y dice, yo voy a estar 30 años. ¿Para qué? ¿Cómo va a estar 30 años? Y el 29 de mayo de 1969, el Cordobazo. Córdoba, y esto es fundamental, ¿por qué no ocurren estas cosas ahora? Porque Córdoba era una provincia industrial, porque estaba toda la industria automotor y en consecuencia estaban los sindicatos combativos, Citrac, Citram, y había dirigentes como Tosco, como Salamanca, como el Atilio López. Bueno, y ahí se produce el Cordobazo, ¿no? Con estudiantes y obreros. Y bueno, es un acontecimiento el Cordobazo, es un acontecimiento. Y se produce en el Día del Ejército también. Un año después, el 29 de mayo, en el primer aniversario del Cordobazo, en el Día del Ejército, una organización político-militar llamada Montoneros secuestra al general Pedro Eugenio Aramburu. Muchos dicen, ¡qué barbaridad! Ahí empezó la violencia. Pito, ahí empezó la violencia. La violencia empezó el 16 de junio de 1955, cuando la Marina bombardea una ciudad abierta. Hay 200 muertos y la bombardean impunemente. Y después en José León Suárez y Operación Masacre de Walsh, etcétera, etcétera. Y la violencia son 15 años de o dictaduras militares o gobiernos civiles ilegales, que llegan por el fraude, porque es el fraude expulsar de la vida democrática a la mayoría y al líder de las mayorías. Entonces ese líder se transforma en un objeto de culto que va a volver en un avión negro. Gran favor le hicieron, por supuesto. Entonces, bueno, ahí entonces los montoneros matan a Aramburu, que, digamos, había hecho todos los deberes necesarios como para que se produjera ese hecho, que es siempre lamentable, siempre es terrible, pero no podemos decir que Aramburu no hubiera trabajado para eso, porque es el que decreta el decreto 4161, es el que le dice a la mujer de uno de los fusilados de la Revolución de Valle, el presidente duerme. Ahora, lo curioso es que Aramburu lo agarran los montoneros en un momento en que Aramburu se está arrepintiendo y está estableciendo un juego con Perón. Bueno, y eso no sé si se hubiera podido producir, todo lo que hubiera podido ahorrar sangre habría sido bienvenido, pero eso no se produjo. Bueno, algo tenía que pasar, no jodan. El país tenía que explotar. Es decir, no pueden tener 15 años sofocado un país que tiene jóvenes, ¿Por qué la risa? No la entiendo. ¡Ah! Turro. Ok, yo llego hasta aquí. Es decir, ahí la cosa... la cosa explota y empieza todo lo que empieza en el 73. Se los debo, pero se los voy a dar muy bien en algún momento. Por ahí lo termino la semana que viene. Bueno, he hecho todo lo posible. Vamos a las preguntas. ¿Dónde están las preguntas? Ajá. ¿Piensa que la Argentina vive en estado de...? No creo eso, ¿no? Me parece que es un poco exagerado.
La Argentina vive en medio de antagonismos que son naturales a un país. Hubo momentos en que estos antagonismos se resolvieron por la sangre, pero sobre todo en la dictadura del 76 al 83. Pero no creo que viva en un estado de guerra civil no declarado. Eso implicaría cómo se enfrentan los civiles. Se enfrentan con armas, son sectores del ejército que se enfrentan, nada de eso ocurre, sino que lo que existe son antagonismos muy fuertes. Por otro lado, este momento es particularmente antagónico porque se califica a este gobierno con una figura que lo generaliza, una figura que viene en realidad de los años 70 y es la figura del montonero, es decir, el montonero que es el militante de la lucha armada. Entonces se califica al gobierno como un gobierno montonero y a la llamada pareja gobernante, lo cual también es una falsedad, porque no gobierna una pareja, gobierna una presidenta que tiene un marido. Si ustedes me dicen, bueno, pero juntos, bueno, yo también, si yo gobernara y tuviera una mujer, hablaría con ella en el dormitorio, porque todos piensan que hablan en el dormitorio. No sé si ustedes se fijaron en eso. Todos dicen que todo lo que lo resuelven en el dormitorio. Bueno, pareciera que se pasan la vida ya. Bueno, ¿cómo gobiernan entonces? Pero eso, hay una agresividad muy fuerte en calificar a la pareja gobernante como la pareja montonera, a este gobierno como montonero y como vengativo entonces, porque al ser un gobierno que tiene uno de sus pies, digamos, de sus fuertes en los derechos humanos y en los juicios a los genocidas, claro, pareciera la venganza de los montoneros. Lo cual es una interpretación muy belicosa, porque si es una venganza de los montoneros, entonces hay que enfrentarlos de nuevo. Y esto sí, es un razonamiento que llama a la violencia, porque trata de caracterizar como violentos a quienes están gobernando. Entonces sí, yo creo que este es un momento muy peligroso, muy peligroso. No sé si contesto con esto ¿Alguna vez el radicalismo pidió disculpas? No, nunca. ¿Qué es eso? Es el libro de Bayer. No, el radicalismo es Bayer el que pide estas cosas imposibles. Nosotros tenemos la suerte de tener en este país a un señor que pide lo imposible todavía. ¿Se acuerdan de esa consigna? Seamos realistas, pidamos lo imposible. Bueno, es la de Bayer. Bayer pide que tiren abajo la estatua de Roca, que los radicales pidan perdón por todos los pobres obreros patagónicos que autorizaron a masijar. No creo que lo pidan. Pero hay algo muy interesante que está pidiendo Bayer en este momento. Muy interesante. ¿Qué me haces, carajo? Bueno, con esto termino. Bayer empezó a pedir algo terrible. Y es que el peronismo pida disculpas por los crímenes de la AAA. Y que lo incluya... y que lo incluya a Perón dentro de ese esquema, porque según Bayer, Perón no podía ignorar lo que se estaba armando. Bueno, esto es muy discutible, va a herir a muchos, pero bueno, no lo podemos resolver ahora. Yo les digo lo que propone Bayer. Ahora, eso puede ocurrir, puede no ocurrir, pero yo creo, ustedes discúlpenme, yo creo que Habla de la resistencia peronista también, te olvidaste. Sí, me olvidé de la resistencia peronista, sí, pero estuvo bárbara la resistencia peronista, fue fantástica, fue un gran momento del país la resistencia peronista, un gran momento. Y en la huelga del Lisandro de la Torre fue una gloria de la clase obrera argentina. Así es, eso fue una gloria. Bueno, entonces mejor terminamos acá más alegres y dejamos lo de Perón para otro momento. Bueno, que vivan los compañeros del Lisandro de la Torre,
y que tengamos mucha gente así. Bueno, gracias. Muchas gracias. Gracias. Chao.